que en un momento en el que las pymes y startups buscan nuevas vías para su crecimiento y financiación, los mercados cotizados, como decimos, o mercados junior, emergen como una opción prometedora. Para ello, la Unión Europea creó lo que se denomina Capital Markets Union. Además, en España se ha creado también el BME Scale Up para ofrecer este servicio a compañías más pequeñas o menos profesionalizadas y, sobre todo, a pymes. Vamos a conocer más sobre esto. Saludamos ya a Blas Simón, director de Capital Markets de Orbin, la empresa especializada en guiar a las compañías a través del complejo proceso de cotización en estos mercados junior. Muy buenas, Blas. Muy buenas, Mariló, ¿qué tal? Oye, un placer estar aquí. Bueno, cómo no. Además, en el AVE de las 6, que creo que venías esta mañana. Eso es. Bueno, cuéntanos, vamos a ponernos en contexto, en situación. ¿Qué son exactamente los mercados cotizados y por qué están ganando tanta importancia entre las pymes? Bueno, al final los mercados cotizados, como bien has dicho, bueno, son unos mercados que llevan bastantes años, pero últimamente se está cada vez apostando más por ellos, precisamente por todas las posibilidades que estos te ofrecen, ¿no? Como has dicho, el Capital Markets Union se creó hace unos años y un poco su objetivo final era cómo podemos hacer que el dinero pase de los ahorros de las familias a las inversiones. Y en este proceso se dieron cuenta de que, bueno, que una de las principales barreras era el desconocimiento que había de qué compañías, ¿no? Pues estaban haciendo rondas, cómo podían crecer y que estas compañías, pues, en algunos momentos tenían ciertas faltas de profesionalización, ¿no? Es decir, no tenían tantos requerimientos. Entonces empezaron a unificar una serie de requerimientos en los que, pues, varios mercados se posicionaron, como uno de ellos es BM Growth. Aquí tenemos a Jesús concretamente y hay otros más en Europa, ¿no? Entonces, al final lo que hicieron es intentar poner una directiva en la que pusieron unas regulaciones más accesibles para compañías un poco más pequeñas y que así poder estas exponerse en el mercado de capital y, entre otras cosas, porque sirve para mucho más que solo obtener capital de una manera más sencilla. Bueno, desde luego esa opción fundamental para pymes, pero sobre todo, ¿qué tendencias y expectativas se planean para las empresas este 2024 que quieran salir al cotizado? Bueno, el año pasado fue un año en el que, si bien al final del año se animó bastante, estuvo durante todo el año bastante parado, pero este año sí que se espera un comienzo de año bastante interesante. Bueno, por lo menos eso es lo que yo veo. Seguro que Jesús tiene muchísima más visibilidad que yo. Pero sobre todo yo creo que el año pasado marcó un momento complejo para las startups, ¿no? Si lo comparas 2023 con 2022, la financiación, pues, bueno, se redujo a la mitad. Es verdad que esos datos están un poco viciados, ¿no? Porque, pues, solo hubo una ronda de más de 100 millones cuando el año anterior había habido 10, pero en cualquier caso la financiación se paró bastante, ¿no? Así pues, los mercados cotizados se posicionan como una de las vías alternativas para obtener financiación, ya sea bien porque te tiene que, de alguna manera, para entrar a un mercado cotizado tienes que pasar una cosa que es una due diligence legal, y tenemos a un experto también en derecho que luego se expandirá en estos temas. Entonces, al final eso te permite ordenar tu compañía. Tienes que tener una auditoría, ordenar desde la parte financiera, ya sea de una gobernanza, una estructura, y todas esas cosas hacen que sean mucho más atractivos. Y además de eso, no nos olvidemos, muchos de los fondos que invierten en startups, de alguna manera tienen unos criterios, ¿no? Tienen su portfolio y tienen de alguna manera sus políticas de inversión, y en esas políticas de inversión muchas veces está el estar en un mercado cotizado, porque estando en un mercado cotizado al final tú tienes libre transmisión de acciones y por tanto hacer secundarios es muchísimo más sencillo. Por lo tanto, si bien es cierto que luego cada compañía tiene su casuística, hay una cosa que se denomina pactos parasociales donde entre los socios pueden determinar qué posiciones vender para de alguna manera que personas clave no salgan de la compañía. Esto permite a las compañías inversoras también poder ir deshaciendo parte de sus posiciones dependiendo de los hitos, dependiendo de las valoraciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que te amplía muchísimo esas capacidades. Tú hablas mucho de la importancia del asesor registrado en este proceso, es clave. ¿Qué es un asesor registrado? Para entender términos ya. Vale, pues si lo reducimos a algo muy, muy simple, un asesor registrado es simplemente un intermediario entre la compañía, que de alguna manera traduce lo que te dice la compañía al mercado, ¿no? En el mismo lenguaje. Vale. Pero es mucho más que todo eso, ¿no? Si bien durante, yo creo, bastante tiempo se ha visto como un commodity, realmente no solo, al final salir a un mercado cotizado es un medio para seguir creciendo, no es para nada un fin. Entonces, salir es un momento muy importante en el que tú debes presentar cierta documentación, cumplir con las leyes, cumplir con los requisitos de los mercados, pero una vez estás cotizado es cuando tu trabajo realmente empieza, ¿no? A mí me gusta decir que empieza, porque debes tener una transparencia muy, muy grande con la compañía, entender muy bien las estrategias para, de alguna manera, posicionar a la compañía
para que los mercados de capital la vean como tú quieres que sea vista y de alguna manera que los que puedan utilizar los mercados de capitales para todo aquello que realmente se pueden utilizar, no solo para ampliaciones de capital, que también, sino para todas las demás cosas, ¿no? Claro. Me quedo con esa frase de que tiene que ser un medio y no un fin, ¿no? Vamos a comentar, si te parece, Blas, un poco esas ventajas clave para una pyme de salir a un mercado cotizado. Bueno, pues salir a un mercado cotizado te permite pues, hacer prácticamente pues, todo de una manera mucho más ágil, ¿no? A mí me gusta poner esto como si pasas de ser un buque, ¿no?, en las aguas empresariales a ser una lancha muy, muy rápida, muy ágil, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, al final tú cuando estás en un mercado cotizado puedes hacer secundarios de una manera súper sencilla, puedes hacer operaciones inorgánicas sin tener que utilizar únicamente la caja o la deuda, ¿no? Puedes hacer intercambiar simplemente con acciones de una compañía y de la otra. Puedes también, de alguna manera, ampliar tu scope a otros países, pues porque al final, cuando tú eres una compañía pública, cualquier persona puede consultar los datos sobre tu compañía, eres transparente. Esa transparencia generalmente lo que hace es ampliar muchísimo tus capacidades de internacionalización a otros países. Además de eso, el otro día recuerdo en un programa que tuvimos de los recurrentes, al final de la charla decían, también te ayuda a captar talento. Y esto es cierto, ¿no? Porque estando en un mercado cotizado, además de que es mucho más fácil ofrecer stock options, y esas stock options de alguna manera tienen esa capacidad o esa liquidez, además de eso te permite atraer muchísimo más talento, ¿no? Entonces, digamos que, como veis, y bueno, y luego ya lo más divertido de todo es que te permite hacer muchísimos sindicados, ¿no?, con tu compañía, ¿no? Eso además, dependiendo un poco de todo, hay sindicados más divertidos, otros menos, eso pues bueno, sindicado y divertido juntos en la misma frase, raro. Bueno. Ya aterrizaremos esto. Bueno, ya sabes que es que a mí este trabajo me apasiona, pero bueno, sí, al final te permite pues, todas las herramientas, ¿no?, para que de alguna manera las compañías puedan ir alcanzando sus objetivos. Y ahí está la clave del asesor registrado, que conozca estas herramientas y que de alguna manera sea capaz de ayudar a la compañía y guiarla en cada uno de los eventos que tienen. Sí, ya sabéis que también tenemos este objetivo de hacer accesible este mundo de los cotizados a las pymes, que se entienda el lenguaje, que se entienda que sea, pues eso, realidad para todos, ¿no? Por eso también tenemos que hacerlo fácil, tenemos que hacer ese esfuerzo de transmitirlo de una manera sencilla. Y, por supuesto, tenemos que hablar de costes. Nos encanta. ¿Esto es caro, Blas? ¿Esto cuesta mucho dinerito? Pues mira, los costes varían mucho y al final depende mucho de lo que quiera hacer la compañía. Al final, pues como todo, ¿no? Pues tienes Tier 1 y Tier 3 y depende un poco de lo que quieras hacer y de cuál sea tu situación, puedes ir a lo que quieras. Pero en cualquier caso, lo que sí que está probado es que los costes reales para una empresa en crecimiento en el medio-largo plazo se absorben de sobra en un mercado cotizado versus no estar en un mercado cotizado. Además de eso, de añadir que, bueno, tanto BME Growth como otros mercados han creado tramos todavía más junior para permitir ese acceso que te permite las mismas posibilidades, solo que con un poquito menos de liquidez y algunos requerimientos un poquito diferentes, pero que te sigue permitiendo utilizar la mayoría de estas herramientas. Pues vamos a conocer esas fases, esas claves, pero no creas que te vas a ir de este programa sin que me des horquillas de dinero, horquillas presupuestarias, para que nuestras pymes, nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando en cuanto a dinero. Así es que, Blas, dejamos eso ahí para un poquito más adelante. Y en invertir en cosas que hagan que cambien las cosas. Desde luego que sí. En este sentido, Blas, Orbin, ¿qué le diríais a Alejandro desde Orbin? ¿Creéis que está el mercado preparado para asumir una iniciativa tan circular, tan green, tan potente? Bueno, pues en este caso yo creo que lo he explicado muy bien, ¿no? Cada vez está más en ese punto, ¿no? Al final se está evolucionando hacia ello, los mercados cada vez exigen, ¿no?, más compañías de este estilo, ya que el apetito inversor, digamos, está ahí, ¿no? Y yo creo que tener de alguna manera, esos matices que ha comentado, ¿no? O sea, es una compañía de impacto, está en ese entorno ESG y demás, cada vez hace que más fondos se te puedan acercar, ¿no? Y cada vez hace que más compañías estén dispuestas a pagar, ¿no?, lo que una compañía así tiene. Y de alguna manera, si bien es cierto que a veces te reduce un pelín la rentabilidad, también estás aportando otra serie de cosas, ¿no?, a lo que viene siendo el mundo, ¿no?, y el ecosistema general. Entonces, también estas compañías tienen cada vez más cabida. Bueno, entonces desde Orbin sí que tenemos un momento para ese mercado.